Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. En la Cámara de Diputados se estaba debatiendo en una segunda vuelta un proyecto de ley que pretende, entre otras cosas, modificar la prerrogativa que tiene el jurado de enjuiciamiento de magistrados de iniciar causas de oficio contra miembros de la judicatura, contra miembros de la familia judicial, contra fiscales, defensores públicos, camaristas, contra jueces de primera instancia también, contra agentes del Ministerio Público, en un proyecto de ley en donde los magistrados tienen la palabra, o deberían tener la palabra de una manera muy fuerte, porque hasta ahora lo que hemos podido concluir de este sistema actual del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que el mismo responde en no pocos casos, y diríamos en mucho más casos de lo que uno aceptaría, o una democracia o una república aceptaría, a intereses que nada tienen que ver con el servicio de justicia, sino más bien para la satisfacción de intereses o económicos o políticos o de estamentos de poder que nada tiene que ver justamente con la justicia, sino con la utilización de la justicia para la satisfacción de los propios objetivos. Por ende es muy interesante escucharles a los magistrados, escucharles a los fiscales, escucharles a los jueces, escucharles a los defensores públicos para que ellos sigan sosteniendo que la independencia del Poder Judicial pasa justamente, además de las prerrogativas de orden constitucional, por la estabilidad laboral de aquel que tiene la prerrogativa o tiene la herramienta o la causa para aplicar la ley. Ya no podemos seguir, y lo que pasó con el diputado Portillo es un ejemplo, con este sistema en donde importa más el telefonazo que pegue a alguien, cada vez más cualquiera que nunca puede pegar el telefonazo al juez de turno o al amigo de turno o al que quiera o pueda influenciar en ese juez de turno, más que la ley misma. Y esto no solamente es pernicioso para una república, es trágico para una república. Por ende, lo que se está debatiendo en la Cámara de Diputados no solamente interesa a los magistrados, nos debe interesar a nosotros como ciudadanos, porque realmente lo que se está debatiendo ahí con esta modificación de la ley orgánica del jurado de enjuiciamiento de magistrados en varios ítems es nada más y nada menos que la salud de la administración de justicia y puntualmente su independencia. A la vuelta del corte comenzamos con la serie de temas del día de hoy. No se pierdan el programa, está imperdible el día de hoy. Hoy continuamos también en Causa Justa con la serie de debates, dando la palabra a referentes de diferentes estamentos que tienen que ver con la normativa o con la aplicación de normas en torno a la pandemia o teniendo de escenario a la pandemia. Hoy tenemos la grata visita de una respetable integrante de la Asociación de Emprendedores del Paraguay para que ella desde ese punto de vista y de este gremio nos explique. También hoy rápidamente les digo, y si les cuento de una causa que se inició como una medida sanitaria de beneficio o de felicitación a quien pierde el peso y de castigo a quien aumenta de peso, y que eso derivó en una causa penal, ustedes van a decir, ¿qué? Sí, hoy también les vamos a contar eso. Pero en el primer bloque del día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un título de propiedad. No cualquier título de propiedad. Vamos a hablar de un título de propiedad de cuya existencia, al parecer, en el INDER nada sabían. ¿Pero qué pasa con ello? Es que este título de propiedad es sobre unas tierras valiosísimas de más de 77.000 hectáreas, valuadas en más de 700 millones de dólares, que pertenecen justamente a través del INDER al Estado paraguayo. Pero ¿qué pasa? Estas tierras maravillosamente se extraviaron. Bueno, está con nosotros quien denuncia este caso, distinguido colega, gracias por estar con nosotros, doctor Carlos Caballero. Es un caso que cuando yo tuve la información dije, no lo puedo creer. Bueno, por eso luego de haberme enterado de esta investigación, te pude ubicar. ¿Cómo comienza esta historia y ante qué estamos, doctor Carlos Caballero? Buenas noches, Héctor, y un saludo a la teleaudiencia también. Bueno, es
tampoco cuando empecé a tener los documentos en mano tampoco lo creía, ¿verdad? Porque es una extensión de tierra realmente grande y que aparentemente se le perdió al INDER. ¿Cómo que se le perdió al INDER? A Ya. mí se me pierde la llave de mi vehículo, se me pierde a veces un bolígrafo, la billetera, se me pierde dinero, pero ¿cómo se le puede perder al INDER tierras? Están ahí, ¿cómo? ¿Cómo? Y bueno, eso es, hay que consultarle a la gente del INDER. ¿Cómo pueden explicar ellos que 77.539 hectáreas se le hayan perdido y esté ocupado, y esté totalmente ocupado y no estén ocupados por gente que haya adquirido a través de este título? Si me permitís, voy a hacer una reseña histórica de A cómo ver. viene la cuestión. Una organización social del distrito de Tabapú, denominada San José Isla Pucú, habían solicitado mi servicio para hacer una investigación sobre un supuesto excedente fiscal. En la zona, obviamente. En la zona. Bueno, llegamos al acuerdo, empecé la investigación, pero dentro del desarrollo de la investigación encuentro que pertenece al INDER. Pero no solamente es eso, sino que ya estaba contento porque con eso significa que eso se podría distribuir con gente... A sujeto de la reforma agraria. Sujeto a la reforma agraria. Ok. Pero ¿qué pasa? Pero mucho más grande es la sorpresa cuando encuentro la dimensión. 77.539 hectáreas. ¿En qué zona? ¿Alto Paraná? Alto Paraná. Zona valiosísima. Zona valiosísima y está prácticamente en un 80-90% sojal. Sojal. Bueno, ¿y después? Y lo que más me llama la atención, bueno, 77.000, pero empiezo a recurrir a la historia, ¿verdad? De cómo viene la mano para ver si realmente este título es o no es verdadero. Estamos hablando de un solo título. De un solo título. Sobre una sola finca. Sobre una sola finca. Pero que mide 77.000 hectáreas. 77.000 hectáreas. Perfecto. ¿Y después? Bueno, el Paraguay, posterior a la Guerra Grande, se ve con la necesidad de vender sus tierras. Para capitalizarse. Exactamente. Perfecto. Entonces, una de esas tierras fueron vendidas a la familia, al señor Domingo Bartés, una gran dimensión, no solamente esta dimensión. Y como se le vendió en 4 cuotas y solo pagó una, entonces, como no pagó el resto, en 1921, el fiscal general... 100 años atrás. Sí, el fiscal general de entonces, en 1991, inicia un juicio Sí. de reivindicación de tierras y recupera esas tierras a favor del Estado. Y el Estado recupera, y no solamente el Estado al recuperar gana en primera instancia, sino que gana en primera, segunda y tercera instancia. Un juicio enorme, larguísimo. Larguísimo. En 1954 gana en primera instancia, en 1956 gana en segunda instancia, en 1958 gana en la Corte Suprema de Justicia. Y eso está todo documentado, todo lo que te manifiesto está documentado. Ok. Posterior a eso, cuando el Estado recupera, si miramos el título, recupera 91.300 hectáreas. Pero ¿qué pasa? En 1965, el INDER, IBR en ese tiempo. realiza una mensura técnica, digamos, una mensura judicial desde el linde y amojonamiento. Y lo termina en 1970, como se puede corroborar en el informe de catastro. Y esa finca queda en la dimensión de 77.539 hectáreas. Perfecto. Esa es la historia de eso. De eso no se desprendió hasta hoy día ni un solo metro O sea, me cuadrado. estás diciendo, ¿cuál es la finca y de qué? Estamos hablando de la finca 39, Padrón 42, el lugar denominado Sur del Monday. A ver, ¿esto se inscribe en qué año en el entonces IBR, a nombre del IBR? Se inscribe en 1970, el 2 de enero de 1970, con la dimensión de 77.539 hectáreas con 8.861 metros cuadrados, cuyo propietario es el INDER. ¿Y qué te dicen en el INDER con respecto a estas tierras? Y nada, se les perdió.
Por ¿Cómo lo que se les perdió? Y esa es la explicación que hay que buscar en el INDER. Cómo ellos explican que estas tierras no fueron distribuidas a sujeto de la reforma. Porque están todas ocupadas en un 90%. Todas ocupadas, y en su mayoría no son sujetos de la reforma agraria. Tienen títulos, pero esos títulos no se desprendieron de esta finca, que es la a quien corresponde realmente. Pero, a ver, yo te puedo creer a vos, pero como abogado vos sabés que los documentos cantan. Claro. ¿Cómo me demostrás que lo que vos estás diciendo es cierto? ¿Y cómo demostrar a la audiencia que lo que vos estás diciendo es cierto? Es cierto. Usted no me puede, a lo mejor no me pueda creer. Sí. La audiencia también, a lo mejor, porque es realmente... ¿A quién se le pierde 77.000 hectáreas? ¿A quién? En este país se pierde eso. Acá está, el título. Podemos mostrar a las cámaras. Ahí está la cámara. Es título autenticado por el propio registro. Que no se puede... Ahora, a la gente, a las autoridades que hoy día ocupan... Me muevo. Voy a leer esto. Voy a mostrar un poquito, tengo un poquito más de experiencia de televisión. A ver, esta es una copia, obviamente, esta es una copia, pero tiene... A ver, este es el título. A ver, gente... Discúlpame que no te haya hecho blanco antes, ¿verdad? Así en televisión tengo que hacer. Ahí está, este es el título. Título de propiedad. Hay dos sellos ahí. Un sello es, acá estoy viendo, de la Dirección General de Registros Públicos, y el otro sello a la derecha, más abajito, es del Poder Judicial, pero es del Poder Judicial. O sea, este es un documento que está legalizado por la Dirección de Registros Públicos, que depende del Poder Judicial. ¿Esto qué significa? Significa que ese título es auténtico. Pero acá este título dice, título de propiedad del IBR, finca número 39, padrón 42, lugar sur del Mondadú, distrito Irala, departamento 10, Puerto Presidente Chorn en esa época, ahora Alto Paraná, Asunción, y acá está la historia, está todo sellado, miren, está todo sellado. Todo sellado. Discúlpame que no te hice blanco otra vez, pero bueno, está todo sellado. Este es el primer documento. Este es el título de 77.000 hectáreas que pertenecen al Estado paraguayo, INDER, pero que hoy día no está ocupado por sujeto de la reforma agraria. No está ocupado por sujeto de la reforma agraria. ¿Y cuál es el otro documento? Ese es... Discúlpame que sea así de maleducado, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo. Acá, esto dice, Servicio Nacional de Catastro. Sí. Servicio Nacional de Catastro, pero esto es, digamos, una impresión de una consulta informática, ¿verdad? Online. Cualquiera que tenga el interés de averiguar lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Ok. Y acá dice, cuentas rurales. Esto es, digamos, la impresión de un sistema de consulta online. Sí. Dice cuentas rurales. A través de esta sección usted podrá consultar los datos básicos de las cuentas rurales disponibles en los registros del Servicio Nacional de Catastro. Departamento de Alto Paraná, Distrito Domingo Martínez de Irala, padrón 42. La finca nomás no tiene el número acá. Es raro, no tiene el número acá. ¿Eso significa algo o no, verdad? No. Ok. Fecha de inscripción, 2 de enero de 1970. Hectáreas, 77.539 hectáreas. Valor fiscal, 102.000 millones de guaraníes. Esta es la parte más importante. Propietarios de la cuenta rural, a través de esta sección usted podrá consultar la lista de propietarios que figuró en el registro del Servicio Nacional de Catastro. INDER, dice. Así o sea, mismo. El propietario de estas tierras es el INDER. Así mismo. Pero estos denunciantes, vos denunciaste, tú le hiciste un favor al INDER, ¿le hiciste un favor o no? ¿Ah? Y es un favor para el Estado. ¿Qué te dijo la presidenta del INDER? ¿Te fuiste a contarle esto? Sí. Se mostró reacia a creer esto, ¿verdad? Y le manifesté que, ya que me recibió, que me escuche, ¿verdad? Que traigo documentos, ¿verdad? Pero ella me dijo, presentame una nota, y nosotros vamos a tomar los recaudos necesarios y vamos a hacer lo que corresponde. Nada más. Imagínense, encontrar 77.000 y que te reciban así. 77.000 hectáreas. Sí. Vos podés ratificar con prueba documental que esas tierras jamás, que ese título de propiedad nunca tuvo desprendimiento en otras fincas o en otros títulos. No lo estoy diciendo yo, los dicen los documentos.
está todito, todo lo que estoy manifestando está totalmente documentado. ¿Y ante qué estamos entonces, otra vez? Y ante... es difícil explicar porque la gente, o sea, la entidad que tiene, la institución que tiene que explicar es el INDER. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no se distribuye a la gente sujeto de la reforma agraria? ¿Cuál es el problema? El Estado no necesita comprar tierra para distribuirlo, los tiene. ¿Quién los ocupa? ¿Por qué los ocupa? ¿Bajo qué documentos los ocupa? ¿Qué hay detrás de todo eso? Porque una persona nomás o una institución nomás no basta para armar tremendo negociado. ¿Para vos es un negociado? Es un negociado grande. ¿Por qué? ¿Por qué hacen valer títulos que no corresponden sobre tierras ajenas? Pero la finca 39, padrón 42, tanto en los registros públicos como en la Dirección Nacional de Catastro, figura esta finca y este padrón como de propiedad del INDER. No hay otra finca de igual número y de igual padrón. ¿Es imposible eso? Héctor, no hay duda. Es del INDER. ¿Y quién ocupa estas tierras? Y mucha gente las ocupa. En su mayoría son extranjeros y con grandes extensiones. Al paraguayo, al sujeto de la reforma, en la región oriental se le permite tener hasta 30 hectáreas. Ahí hay extranjeros que tienen 3.000, 6.000, 1.500 en esa zona. El INDER inmediatamente tiene que tomar carta en el asunto y hacer lo que corresponda. Y si ellos no pueden, pues le toca a la Procuraduría hacer esto. Recuperar bienes del Estado. Porque acá el Estado es perjudicado y todos nosotros. Porque el campesino que viene de tierra adentro viene a la capital o se va a las grandes ciudades y hay ocasiona grandes problemas sociales. Y tenemos la solución y no se toma carta en el asunto. Yo no sé qué explicación nos puede dar. ¿Qué puede decir el INDER sobre esto? Si está más que comprobado de que es tierra del Estado. Pero no están ocupadas estas tierras por sujeto de la reforma agraria. No está ocupada. Están ocupadas por grandes extensiones. Sí, de terratenientes. Y esto no es el primer caso. Acordémonos que hay 8 millones de hectáreas de tierras malavidas en el país. Y esto es una de ellas nada más. Hay un montón. Finalmente, ¿cuál es su petición, doctor, por favor? Que se tome carta en el asunto, que el Estado recupere sus tierras y distribuya a la gente que reúne los requisitos de ser sujeto de la reforma agraria. Fuertísima y gravísima la denuncia. Estamos hablando que al INDER se le extraviaron 77.000 hectáreas. Por acá el colega, doctor Carlos Caballero, ya fue ante la presidenta del INDER y le mostró esto. Si yo era alto funcionario del INDER, inmediatamente iba a pedir que intervenga la Procuraduría General de la República. Estamos hablando de 77.000 hectáreas de la finca 39, padrón 42, que hoy estas tierras están en poder de cualquiera, menos de sujetos de la reforma agraria. Y después piden millones de dólares para comprar tierras cuando hay tierras disponibles. Perfecta la historia. Pero mientras siguen metiéndonos a nosotros, los que pagamos impuestos, las manos en el bolsillo. Ni siquiera la mano, las manos en todos los bolsillos. Vamos a ver cómo sigue avanzando esta denuncia, es gravísima. Yo te aconsejo ir hasta el Ministerio Público, incluso ir a la Procuraduría General de la República, al menos, doctor Carlos Caballero, porque esta denuncia no puede quedar solamente de esta manera. Nosotros vamos a recurrir en todos los estrados correspondientes. A todo lo que corresponda a la ley vamos a recurrir y vamos a ver si el Estado puede recuperar estas tierras. Doctor Carlos Caballero, muchísimas gracias. Gracias por traernos este caso impactante, por cierto, acá a Causa Justa. Gracias a ustedes. Dale. No, gravísimo. La gente del INDER obviamente tiene la palabra. Señora Presidenta, usted está invitada para hablar de este caso en particular. 77.000 hectáreas se le perdieron al INDER. A mí me preocupa cuando se me pierde la llave del vehículo. Me imagino que ustedes han de estar preocupados porque se les perdieron 77.000 hectáreas. Bueno,
A la vuelta al corte vamos a seguir con el debate que tiene que ver con el escenario pandémico y la estructura normativa, jurídica, administrativa que se está tratando de implementar. Estamos dando la palabra a diversos actores de diversos sectores sobre este particular. A la vuelta al corte continuamos con este tema. Seguimos debatiendo aquí en Causa Justa los distintos aspectos que hacen a la situación normativa del país, no solamente teniendo de fondo una situación de pandemia, sino teniendo de fondo una imagen a futuro de una cuestión de pospandemia, porque en algún momento va a ser eso, una situación de pospandemia. Por ende, todas las normativas de orden administrativo, civil, comercial o penal que se vayan aprobando, debatiendo y aprobando en la estructura del Poder Legislativo son relevantes no solo para nuestro presente, sino para nuestro futuro. Por ende, nosotros le estamos dando la presencia, a diferentes actores que representan a los diferentes sectores que hacen a nuestra vida ciudadana del día a día, que también tienen mucho que decir. Por ejemplo, hoy nos acompaña la licenciada Liz Grutter, quien es la vicepresidenta de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Muchísimas gracias, licenciada, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias, Héctor, a vos por el espacio. Muchísimas Obviamente, gracias. el apellido Grutter. Estamos hablando de ya 40 años este año de existencia de la famosa Casa Grutter, que es, ¿quién no ha ido a Casa Grutter? ¿Quién realmente es una familia de gente trabajadora? ¿Ustedes cómo abordan este tema? Como desde la Asociación de Emprendedores del Paraguay, licenciada. La verdad que, bueno, desde el año pasado, nosotros somos un gremio, la verdad, joven, nacimos en el 2017, pero claramente con todos estos desafíos y la pandemia es como que tomamos mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque este tema de la asociatividad hace un poquito que los desafíos sean un poquito más leves, ¿verdad? Que podamos juntarnos de repente, compartir experiencias y un poquito ver cómo enfrentamos juntos los desafíos. Y de repente eso puede hacer que sea más leve todo, ¿verdad? Así es que, bueno, en eso estamos con la CEPI, viendo un poquito qué podemos hacer, inclusive trabajando en mesas también con el sector público, privado también, ver un poquito si podemos hacer incidencia en políticas públicas. Y bueno, y sentarnos y golpear las mesas inclusive si hace falta cuando haga falta, ¿verdad? Si bien no sos abogada, sí tenés un amplio conocimiento, obviamente, de lo que hace a la vida comercial, a la vida económica del país, y obviamente este sector fue también golpeadísimo como todos los sectores. Desde la visión de ustedes, una estructura normativa, leyes civiles, comerciales, hasta penales incluso, que se desarrollen en el debate y su promulgación en este ámbito de pandemia y viendo una pospandemia, ¿qué elementos debería tener? Vos sabés que la verdad, así como bien lo dijiste, no somos abogados, pero nos tuvimos que ir viendo, o sea, juntando todo ese know-how también, porque es como que lo que más vimos últimamente fueron tantos decretazos, ¿verdad? Es más, yo creo que hoy en día tiene que el Poder Ejecutivo tiene que dejar de decretar y empezar a gestionar, ¿verdad? Porque lo que todavía no vimos hasta ahora es como que gestión del gobierno, ¿verdad? Yo creo que es como que, me parece que ahí está la clave un poco, Héctor. Es como que tenemos que dejar de ir cortando todas estas libertades y realmente solucionar el problema de raíz, ¿verdad? Creo que, a ver, todos tenemos el derecho al trabajo, el derecho a la libertad, por así decirlo, y, a ver, me parece que ya no podemos estar encerrándonos cada tanto, ¿verdad? Lo que tendría que hacer el gobierno es asegurar un poco la salud ya, ¿verdad? Y que como te decía, ver un poquito esta gestión como para que vengan las vacunas, pero ya da millones, como para poder salir un poquito y que este motor de la economía siga rodando. ¿Cómo ¿verdad? mantener, de acuerdo a la visión de ustedes, cómo mantener, y voy a usar, digamos, ese ejemplo que vos también lo utilizaste, cómo mantener al motor de la economía prendido, encendido y funcionando a full en este ámbito de pandemia primero? ¿Qué elementos hay que aplicar o sumar a las normas vigentes?
Yo creo que tiene que ver con esta libertad responsable, por así decirlo. Es como que siempre estamos nosotros hablando de que todos los comercios, todos los restaurantes, todos los establecimientos gastronómicos o el rubro que sea, que cumplan con todas las normativas que Sequera o que todo el ministerio nos está dando, no tienen no tienen contagios, ¿verdad? Entonces me parece que ese es el camino. Y creemos que no podemos estar todo el tiempo apagando, por así decirlo, todo el país. Con todo el respeto a esa hermosa gente que da trabajo a muchísima gente. Sí. Pero estimo que ese sector gastronómico, el sector de eventos, los bares, a quienes respeto muchísimo porque apechugaron y mantuvieron puestos de trabajo. Sí. Pero estimo que ellos son un punto dentro de la línea comercial económica que mueve al país. Ustedes son otro punto, el comercial. Así mismo. Bueno, yo les quiero dejar a ellos un poquito acá, porque yo creo también que equivocadamente se centró el debate, justamente por la visión de restricción, se centró el debate en la situación de ese sector de la economía. Claro. Pero está el sector de ustedes, claro, los comerciantes, claro, que importan por millones importan y venden por millones y mantienen también miles de trabajos. En lo que hace a ustedes puntualmente, insisto, con todo respeto a esa hermosa gente del sector evento, la hermosa gente claro, del sector de los bares, restaurantes, de ese gremio, con todo cariño. ¿Cómo hacer ustedes? Pero también sobre nuestro sector, lo mismo, Héctor. Sí. Yo vengo del sector del retail, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros atendemos a miles de personas todos los días y no hay contagios. ¿Por qué? Porque seguimos a rajatabla todos los protocolos, ¿verdad? Entonces me parece nomás que ese es el norte a seguir, por así decirlo. ¿Y por qué cortar el movimiento de la circulación o el trabajo en tal horario, ¿verdad? A nosotros también nos afectó esta restricción de vuelta. ¿Por qué? Porque nos cortan a las 8, nosotros a partir en ese horario, normalmente nosotros cerramos a las 8:30, en ese horario es donde más concentración de gente tenemos. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja, que labura, a esa hora se libera recién y puede hacer sus compras del supermercado. Sí. Entonces nos afectó muchísimo también. Por eso te decía que para mí es como que esta libertad responsable, ¿verdad? Y el trabajo responsable, cumpliendo con todas las medidas, ese es el camino. No cerrar todo el tiempo, porque, a ver, ¿cuántas veces lo que vamos a cerrar? Hasta que ya no haya ninguna empresa que pueda seguir aportando al Estado y Esa seguir... visión restrictiva, medio que en esta época, en este momento, ya no es la adecuada, solamente una visión restrictiva de la situación. Claro, yo creo que ya no es el caso. Y lo que decimos también es, a ver, después de más de un año, que ya le dimos tiempo como ciudadanía toda, ¿verdad? No puede ser que sigamos cada tanto que tengamos que ir como que escondiéndonos todo, por así decirlo, o con estas medidas restrictivas. Yo creo que tiene que haber como que una solución mucho más creativa ya del gobierno y, como te digo, para mí es mucho más gestión. Que ya vengan las vacunas de a millones, que se vaya inmunizando a toda la población, tener un poquito de esa inmunidad de rebaño que hace rato estamos queriendo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que en todos los países se estén aplicando las vacunas en farmacias, en aeropuertos y demás, y nosotros no lo podamos hacer? Te queda un ejemplo. Chile tuvo el más alto porcentaje de vacunación por porcentaje de población. Sin embargo, tuvo una explosión a principio de año terrible de casos porque la gente se descuidó. La vacuna no es el único método único y después de eso ya es libre albedrío. Debemos seguir con el tapabocas, con lavarnos las manos. Eso también se ha demostrado, señora. Claro, pero empecemos por algo, ¿verdad, Héctor? Porque es como que ahora es como que seguimos estando como hace un año. Como cuando nos empezaron como a pedir cuarentena, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos que empezar a exigir, así como el Estado nos exige un montón a nosotros, digo al sector privado, nosotros tenemos que empezar a exigir también a ellos mucho mayor resultado, mucho mayor nivel de resultado. ¿Y en lo que ¿verdad? hace a medidas económicas?
sostenimiento del empleo. ¿Qué solicitan? ¿Qué piden? Pues sabes que, bueno, nosotros ahora, por ejemplo, estamos pidiendo de vuelta el fondeo del FOGAPI, que fue una herramienta súper crucial, súper buena. Ayer estuvimos en una reunión con María Fernanda Carrón, que es la presidenta de la AFD. Nos estaba contando inclusive que el 81%, digo bien, de los préstamos, ¿verdad? Fueron a micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Lo cual da también una visibilidad a que la herramienta fue bastante valedera, ¿verdad? Así es que eso, todavía hay un fondeo para FOGAPI, pero se está acabando, ¿verdad? Eso se va a acabar en mayo, junio más o menos, así es que para que la herramienta tenga fondeo hasta fin de año, ellos están estimando que necesitarían 25 a 30 millones de dólares aproximadamente, así es que nosotros estamos pidiendo ese fondeo también, que yo creo que sería buena tener ese apoyo, ¿verdad? Eso tiene que ir al Congreso, ¿verdad? Porque también estuvimos viendo a través de una encuesta que realizamos a 500 líderes de emprendimientos, que el que recibió los préstamos tuvo una mejor performance y pudo hacer frente de mejor manera. No cortar el pago de créditos y no cortar la línea de empleos también, eso es importante. Así mismo es, claro, porque justamente eso, o sea, lo que nosotros también de repente decimos es como que hacer una apuesta fuerte al emprendimiento es justamente sostener todos esos empleos que van por detrás, ¿verdad? Que hoy en día estamos hablando de entre 16 hasta 20% se está hablando entre desempleo, subempleo e inactividad, ¿verdad? Que es un porcentaje altísimo, ¿verdad? Para una población de no más de 8 millones de personas, sí, es alto. Así mismo, hay un montón de gente que entró a línea de pobreza de vuelta. Entonces, todo eso tiene como que a ver, entiendo, no sos abogada, pero bueno, es algo que acá en Causa Justa decimos, se debe dejar de pretender de que los problemas sociales o grandes crisis se solucionen desde la ciencia penal. Parece que todo acá es cárcel, es multa, parece que con eso los gobernantes de turno pretenden satisfacer el reclamo de la ciudadanía. Y en otros países mucho más estructurados, lo penal o la ciencia penal ocupa un lugar apartado. Está primero lo civil, lo comercial, lo laboral, lo económico, ¿verdad? La competencia. ¿Crees que debe cambiar también esa visión? Yo creo totalmente de la misma manera, porque finalmente si nosotros no vamos solucionando los problemas de raíz, vamos a terminar siempre en lo mismo, ¿verdad? Hay que seguir dando... En la punición, todo es pena. Así mismo, como que hay que dar herramientas, hay que dar oportunidades, hay que dar salud, educación. Lo que estamos viendo todos los días hoy en día es como que muchísima frustración por no tener justamente... Lo que estamos viendo hoy en día más es el acceso o el no acceso, ¿verdad?, a la salud, ¿verdad? Y es sumamente crítico. Estamos viendo el dolor del paraguayo todos los días al rojo vivo. Por ende, pensar en sanciones, en pena, en cárcel, no hace al fondo de la cuestión, sino es una especie de reacción sanguínea ante un reclamo puntual. Sí, me encantaría, y te doy la vuelta a la pregunta, me encantaría estos sanciones, penas y demás, pero mucho para todo este tema de corrupción, por ejemplo, que ahí es donde no lo vemos, ¿verdad? ¿Por qué si hay tantos casos de corrupción, no vemos nada, no vemos ninguna condena en esos aspectos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en una visión de pandemia, yo sí insistimos mucho en Causa Justa, por más que es un programa judicial, hablar siempre de lo económico también. Hay datos publicados recientemente por el Financial Times, que es uno de los diarios económicos más importantes del globo, que decía que en la pospandemia, los Estados Unidos para el año que viene ya van a estar en pospandemia. Solamente los Estados Unidos, su economía va a crecer 7% en la pospandemia. El año que viene Estados Unidos, mientras nosotros estemos todavía en esta idea de meterle a la cárcel a cualquiera, a todos, en los Estados Unidos ya va a estar creciendo 7%. ¿Demuestra que medio que le estamos fallando al debate?
O sea, es que tu pregunta me dispara también a esto de que, fíjate que ahora hay como que un auge del turismo de vacuna para... Sí. Ellos entendieron todo, ¿verdad? Sí. Inclusive estábamos debatiendo también con un grupo de personas que tenemos que inclusive censar ya, o sea, Sequera tendría que empezar a censar todas las personas que vinieron ya vacunadas desde Estados Unidos. Mira, los que se fueron a los Estados Unidos a vacunar, entre los cuales hay varios colegas periodistas, su vacunación vale doble. ¿Por qué? Porque no solamente esa persona se inmuniza, deja libre una vacuna para quien no puede viajar. Vale doble. También esa persona, al estar inmunizada, tal vez no adquiera la variante más grave de la enfermedad y no se interne. Obviamente dejando libre la cama a una persona que sí va a tener que internarse, ¿verdad? O sea, criticar a la gente que se va a vacunarse es una tontería, realmente. Para más están moviendo a un sector que es de los viajes, que da empleo a muchísima gente también. Así mismo. Finalmente, para vos, el elemento principal de una visión correcta de gobierno pandémica, en una crisis y en una post-crisis, ¿cuál debería ser? Mira, yo creo que ahora el momento es ahora para hacer todos los cambios que necesitamos como país y más todavía como Estado, ¿verdad? A mí me sorprende que todavía no estemos haciendo todos estos cambios, pero a una velocidad más grande, ¿verdad? Yo creo que hay casos que se están dando, por ejemplo, nosotros estamos acompañando mucho la ley de EAS, de las empresas por acciones simplificadas, que son empresas que tienen que estar saliendo ya en 72 horas. Cosas así, revolucionarias, que estén cambiando el status quo. Eso yo creo que es lo que se tiene que estar dando hoy en día en Paraguay y con esta situación, ¿verdad? Tienen que haber cambios radicales que estén saliendo como que todos los días, ¿verdad? Y yo creo que eso también es algo que el ciudadano tiene que estar insistiendo todo el día desde la posición que nos toca, ¿verdad? Porque si no nos vamos a ir quedando en lo anecdótico, el mundo va a salir de la pandemia, va a subirse en el avión supersónico que va a ser la pospandemia, porque así va a ser. Acuérdense de mí, va a ser una locura la economía a nivel mundial. La soja se está disparando sus precios, la carne también, el maíz también. Hay indicadores económicos, les invito a que lean los artículos económicos, hablan de un mundo explosivo en cuanto a la economía. Y nosotros vamos todavía a estar discutiendo si le enviamos a la cárcel a aquel que salió a las 12 de la noche. Vamos, nos estamos equivocando realmente. Liz Gruter, muchísimas gracias. Gracias a vos, muchas gracias por el espacio y bueno, por ser un poquito el que va llevando este mensaje también de los emprendedores. Gracias. Importante, ¿cuánto, por ejemplo, Casa Gruter, ¿a cuánta gente da empleo? 270 personas hoy en día y la CEPI hoy en día nuclea a más de 5.000 emprendedores. Ahí está. Gracias. Solamente esta señora que ve acá, usted, señora, le firma los cheques para que 270 familias tengan un plato de comida y tengan posibilidad de seguir viviendo en esta pandemia. Solamente esta señora. ¿Vieron lo importante que son los emprendedores? Y todo el equipo detrás. Obviamente, no solamente vos. Bueno, Liz Gruter, muchísimas gracias. Gracias a vos. A la vuelta del corte les cuento algo que para mí me pareció fantástico y les reté a las personas que recién hoy me contaron esta historia. ¿Cómo es posible que una campaña de salud dentro de una cooperativa que premiaba a quien bajaba de peso y castigaba a quien subía de peso, termina en una causa penal con funcionarios que estaban por cumplir antigüedad de 10 años y fueron echados con meses de anticipación? Les cuento esta historia a la vuelta del corte. En el 2014, aproximadamente, la cooperativa Ñemby había iniciado una campaña de salud entre sus funcionarios, indicando una serie de metas en donde el que subía de peso era castigado con alguna multa. Absolutamente algo de locos traído de los pelos, obviamente. Y el que bajaba de peso, mantenía su peso, era beneficiado de una u otra manera. Perfecto, la intención habrá sido buena. Pero ¿qué pasó? Luego de un tiempo, muchos funcionarios comenzaron a decir que esto realmente lo que escondía desde la cooperativa de Ñemby
era una especie de persecución. Además que obviamente es algo absolutamente irregular, algo absolutamente contrario a las leyes laborales. Y, llamativamente, justo los funcionarios que se quejaron de esto comenzaron a ser auditados, perseguidos y comenzaron a tener fallas en sus acciones, según la cooperativa. Muchos de ellos, incluso a punto de cumplir 10 años, fueron cesados por supuestas irregularidades. Pero no solamente todo eso, además de esto, de perder sus empleos, de perder su antigüedad, además de ello, tuvieron que soportar una causa penal. Pero además de eso, esa causa penal se desarrolló absolutamente en desconocimiento de varios de estos funcionarios. ¿Una historia de terror, una ficción que me acabo de inventar yo? No. Un caso hecho y derecho. Uno más, por cierto, que contamos aquí en Causa Justa. Nos acompañan, por un lado, el doctor Darío Díaz y por otro lado, Néstor, quien es Néstor Rojas, quien es uno de los afectados en esta historia. Si te parece, Néstor, quiero ir con el doctor Díaz para que él nos englobe sucintamente, por cierto, esta historia de verdadero terror judicial, doctor. Asimismo, como manifestás, doctor, esta es una causa plagada de irregularidades. El señor Néstor Adrián Rojas y Luis Flores han soportado muchas persecuciones en la cooperativa Ñemby Limitada, en donde se desempeñaban como oficial de crédito y cajero, respectivamente. La causa se ha iniciado en fecha 13 de enero del año 2017, en una denuncia formulada por el señor Rosalino Alfonso Aguilar, donde él no se ha manifestado, no se ha presentado como víctima, sino que ha referido que 3 socios fueron víctimas de supuestos desvíos de dinero, ¿verdad? De supuestas actuaciones irregulares de ambos funcionarios. Claro, son actuaciones, supuestamente se fueron a hacer operaciones en las cajas y se han percatado luego de 2 meses que en realidad han realizado, por decir un ejemplo, ¿verdad? Ha realizado una extracción de 3 millones, pero después de 2 meses se percató que retiró 2 millones nada más. Y ese 1 millón no sabe dónde está. Perfecto. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Son 3 causas, fueron 6 las personas imputadas. Se le ha imputado en fecha 31 de marzo del año 2017. Sin embargo, esa imputación nunca fue notificada a mis defendidos. Luego se ha fijado como fecha de acusación el 31 de julio. Esa fecha tampoco fue notificada a mis defendidos. A ellos se les abrió carpeta fiscal, se les denunció, se les abrió carpeta fiscal, se les imputó, se les acusó sin que tus 2 defendidos estén enterados de nada. Sí, no, peor aún, en el 31 de julio fue la fecha tope de acusación, sí, cuando en esa oportunidad todavía ellos no tomaban conocimiento de la imputación. Sin embargo, el Ministerio Público ha solicitado una prórroga ordinaria y en fecha 18 de julio el juzgado, con una providencia, le ha otorgado una prórroga ordinaria fijando una nueva fecha de acusación, que es el 30 de septiembre. Tampoco ellos han participado de esa audiencia de prórroga ordinaria como lo exige el artículo 325 del Código Procesal Penal y tampoco han tomado conocimiento de esa nueva fecha. Sin embargo, se han enterado a través de otros compañeros que fueron imputados a 4 y 6 días respectivamente de la fecha de acusación que existía una causa en contra de ellos y ahí se han presentado. Bueno, y hemos tomado conocimiento del juicio, ¿verdad? Se ha violado el derecho a la defensa y así, se hizo la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar ya quedaron nada más que 2 procesados, que son Néstor Adrián Rojas y Luis Flores, porque los demás coimputados se han beneficiado con salidas alternativas al proceso, que han decidido pagar el monto que le exigía, que tampoco se ha determinado el perjuicio patrimonial de cada persona, porque el Ministerio Público ha imputado con un monto global. Las 6 personas imputadas deben 8.500.000 guaraníes a las 5 supuestas víctimas. A pesar de que han pagado estas 4 personas que han optado por una salida alternativa al proceso, han pagado un monto de 2 millones, 1.800.000 y 2 millones que ni siquiera le han pagado a las supuestas víctimas. Perfecto. Sí. Ahora bien, todo comienza con esto en realidad. ¿Qué esto es?
Esto en el 2014 se comenzó a distribuir y a pegar por todos los lugares y oficinas de la cooperativa de Ñemby. Algunos funcionarios elevaron su voz de protesta, entre ellos Néstor, porque Néstor decía, esto no corresponde. Y justo vos y tu compañero y otros 6 ligaron un proceso en contra. Y justo vos y tu compañero estaban a punto de cumplir los 10 años de estabilidad laboral. ¿Coincidencia, Néstor? Contanos. Sí, yo en mi caso, yo llegué a cumplir los 10 años. ¿Llegaste a cumplir? Sí, yo llegué a tener 10 años, 2 meses de antigüedad por IPS. Si voy a contar más lo que fue mi pasantía, digamos, laboral, llego casi a los 11 años. Mi persecución, o sea, varios fueron las persecuciones que sufrimos. Esa es una de las persecuciones que pude de repente obtener. Pero si nosotros nos hacíamos de repente lo que ellos nos hacían, nos manipulaban, no éramos grupo, o sea, no éramos del grupo favorito que ellos denominaban, ¿verdad? Y así sufrimos esas persecuciones, y tal es el caso que hasta ahora yo estoy suspendido de mis funciones, no estoy ni cesante ni tampoco renunciante. Ellos me inventaron justamente esta causa penal para que yo pueda poder renunciar. Yo en su momento le dije a ellos que si es que ya no hay ambiente laboral, me pueden liquidar y nos vamos todos felices y contentos. No quisieron pagarme. Hasta hoy en día estoy más de 4 años suspendido, así como digo, de mis funciones. Actualmente yo estoy en una demanda laboral y penal con ellos. Mi demanda laboral, está a la resulta de lo penal. Quiero comentarte, señor Héctor, también que nosotros obtuvimos un primer sobreseimiento por un caso de las nulidad, nulidad, creo que de las actuaciones. De las actuaciones. Sí. En donde justamente estaba... A ver, vamos a hacer la corta. Sí. Cuando hablamos con los abogados, hablamos todos artículos, códigos. ¿Qué te acusaron a vos de haber hecho? Estafa. ¿Y de qué manera estafaste y a quién? Supuestamente a 2 señoras socias que reclaman su dinero. ¿Por cuánto supuestamente estafaste y vos qué función cumplías? 1 millón. En mi caso yo era oficial de crédito, yo no tocaba dinero. ¿Y por qué? ¿Cómo entonces vos, si sos oficial de crédito, le habrías estafado a 2 personas? ¿Cómo el Ministerio Público demostró eso en su acusación o contó eso en su acusación? Y esas son unas de las incongruencias que no pudo determinar. No hay un daño patrimonial o daño que ellos pudieron haber determinado. Porque estafa es una pena de... ¿Cuántos años? Recordame rápidamente. 5 años. 5 años. 5 años. Así mismo. O sea, te están por encontrar culpable de un delito cuya pena es media década de prisión, pero sin embargo, en el expediente no cuentan cuál fue tu actuación concreta. A ver, Néstor Rojas hizo que la señora firme un crédito y que era por 1,5 millones, pero era por 3 millones. No, Néstor se quedó con 1 millón y la señora llevó 2 millones. Eso se dice en el expediente. No, nada. Está en la firma de las socias, ellos después de 4 meses... ¿Y cuál fue el daño patrimonial a la cooperativa? No. ¿Cuál fue el daño patrimonial a la señora? ¿La señora pudo demostrar que vos le robaste 1 millón de guaraníes? No, en el juicio inclusive ellas no saben qué monto se le robó. Se ha presentado con memorándum a declarar. Hemos denunciado eso al presidente del tribunal. En su momento le han quitado el memorándum. Fue increíble todo el proceso del juicio oral. Inclusive han manifestado que Néstor Adrián no fue la persona que le hizo firmar una supuesta boleta de bloqueo. Pero ¿cómo si él es oficial de crédito, no es cajero? No, Él no es que entregó el cheque. ¿Él entrega o no un cheque? No. ¿Qué hace concretamente él para que se diga que él ha estafado? Nada. ¿O qué hace? ¿Cómo se llama el otro compañero tuyo? Luis Flores. ¿Qué hizo Luis Flores? ¿Qué cuenta el Ministerio Público que hicieron ambos? ¿Qué cuenta? ¿Qué hicieron? Cuentan que supuestamente le estaban contubernio con el cajero. Por Pero yo puedo decir que yo soy alto, tengo 1,80, ojos azules y soy el rey de Francia. Obviamente no lo soy. Pero yo eso puedo decir en el ámbito de la fantasía. En el ámbito del derecho, dentro de un expediente, lo que vos decís, seas abogado defensor, pero especialmente si sos agente del Ministerio Público, lo tenés que demostrar. ¿Cómo se demostró? Disculpame que esté exasperando, porque me exaspera. ¿Cómo se demostró que este señor o su compañero estafaron
No. La sentencia se basó en una supuesta afirmación que presentó el Ministerio Sí. Público, que nunca estuvo a Perfecto. nuestra disposición, ¿verdad? Ellos crean una conversación porque le ven a él, porque no se escucha grabación, sino que le ven a él levantando el tubo, hablando con el cajero, que es lo normal que un oficial de Y ahí crédito hubo el- hable, y que el supuestamente ahí contubernio. le dice, te envío la señora. Ellos Mi calculan, recomendación, ¿verdad? Sí. pedí que la Corte Suprema de Justicia audite esta causa. Lo que le están haciendo a este señor y a su compañero es digno del proceso de Franz Kafka. Y si no leyeron Franz Kafka, el proceso, les recomiendo que lean ese libro. Es una obra de los finales del siglo antepasado, prácticamente, sí, del siglo XIX. Sí, del siglo XIX. Lean esa obra. El caso de este señor y su compañero es el proceso de Franz Kafka, calcadito, uno más que estamos contando acá en Causa Justa. La Corte Suprema de Justicia debe intervenir en este caso. Es increíble, es increíble. Nos vemos en el próximo programa. Chao, discúlpame, ya cierro, pero Gracias. es una locura. Denuncien este caso en la auditoría de la Corte Suprema de Justicia. Este caso no puede más continuar. Está Gracias, apelado. Gracias a ambos. Gracias. Nos vemos en el próximo programa. Chao, disculpen. Chao.